Amén, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Estamos transmitiendo aquí desde la plataforma de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Azteca. Dios les bendiga. Es una bendición estar esta mañana, haber despertado, tener la vida y la salud que Dios nos ha permitido tener sin merecerlo, gracias a Dios. Le invitamos por favor a los hermanos y les damos muchos saludos, que se puedan conectar y puedan compartir la transmisión con todos los contactos que tengamos, sean o no sean cristianos. Hace falta que escuchen la palabra de Dios. Le damos las gracias, le doy las gracias personalmente a la hermana Abby y a toda la iglesia, la oportunidad que nos dan de poder predicar de su palabra. Soy el pastor Marcelino Guevara, les amamos, oramos por ustedes, Dios les bendiga. Vamos a tener un mensaje que le he titulado El toque del Señor, la necesidad del toque de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Qué hermoso himno, es un himno bautista, gracias a Dios por los hermanos, gracias a Dios por los hermanos que lo compusieron. Creo que Dios bendice la vida de todos y cada uno de los hermanos que han dado su vida con estos himnos. Es más, la Biblia dice, más bien los hermanos, hay una página donde dice la historia detrás del himno y nos enseña el origen de estos himnos. Gracias a Dios por esta enorme bendición. Le voy a pedir por favor, mire, el tema es la necesidad del toque de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Daniel, capítulo 10, Daniel capítulo 10, versos 10 al 14, por favor. Es una bendición poder tener la Biblia también. Capítulo 10 de Daniel, versos 10 al 14. Voy a leerlo, usted me acompaña por favor ahí en su casita con la palabra de Dios. Dice, he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. Una mano me tocó, dice la palabra de Dios, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, sobre las palmas de mis manos. Es decir, no solamente se arrodilló, sino que se postró. La palabra dice que sintió el toque sobre su hombro y Daniel cayó en actitud de humildad y de oración. Hermanos, voy a hacer una pequeña oración, después empezamos con el tema. Señor, le damos gracias, le alabamos, Padre, y le bendecimos porque usted es bueno. De antemano, Padre, le pedimos perdón por todos y cada uno de los pecados que hemos cometido voluntariamente, involuntariamente, si es que esta categoría existe. Le pedimos que nos perdone. También le pedimos, Señor, que nos toque nuestra vida familiar, toque nuestra vida devocional, toque nuestro ministerio, toque lo que hacemos en la iglesia, para que podamos hacer las cosas como usted manda y como usted quiere, y recibir la bendición que usted tiene preparada para cada uno de nosotros. Le damos gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús, de nuestro Padre Celestial y del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante, hermanos, que como hijos de Dios entendamos que vamos a pasar por aflicciones, vamos a pasar por desolaciones, vamos a pasar por tristezas. Pero Dios, quien es el consolador, quien es el restaurador, quien es el que hace todas las cosas, pues nos va a dar fortaleza en medio de la adversidad, como lo hace con toda la gente que es humilde de corazón, y lo va a fortalecer en el día del desaliento. Esa amistad, esa necesidad que nosotros necesitamos de tener de Dios para seguir adelante en nuestras vidas, confiando en Él y siendo de ejemplo y de testimonio a los que le siguen. Lo importante en este asunto es la oración y el ayuno en la vida de cada cristiano, su vida devocional personal. Lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 1 al 5. Voy a leerlo.
En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jirequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus ojos lomos de oro de Ofaz. Es interesante ver que dice que había estado 3 semanas orando, 3 semanas en ayuno, 3 semanas pidiendo la voluntad de Dios. Hermanos, es muy raro en la vida de los cristianos que ayunemos, por un lado, y por otro, que pasemos más de unos 2 o 3 días. Es difícil. A veces la vida de oración de 1 hora nos cuesta trabajo. A veces ir a la iglesia y estar orando nos cuesta trabajo. A veces nos cuesta ir al culto, hermano. Cuando estamos en desolación, en problema y en dificultad, pues necesitamos ese apoyo. Verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Y quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y con mi rostro en tierra. Y viene el verso 10 cuando dice que es tocado. Hermanos, podemos ir a la iglesia, podemos tener un ministerio, podemos tener diferentes cosas, oficios dentro de la congregación, pero sin visión. Dice la palabra de Dios que Daniel estaba acompañado de varios hombres cuando él tuvo esta visión, cuando él vio al varón vestido de lino y con los ojos refulgentes, y la visión que él tuvo. Escucharon la voz, como todo el mundo escucha la palabra de Dios en alguna manera, a través de un folleto, a través de alguna invitación, pero sin visión. Y sin visión el pueblo perece. El asunto es que cuando Daniel es tocado por el Espíritu de Dios, entonces recobra las fuerzas, y entonces ejecuta la visión para la cual fue llamado. Llama la atención que Dios manda al varón cuya visión le queda grabada. Esta visión que él tiene es de hacer y cumplir la voluntad de Dios, y Dios le va a fortalecer para hacerlo, pero a través del toque. ¿Cuánta falta nos hace que Dios toque nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal, nuestra vida en la iglesia? ¿Cuánta falta hace un toque de Dios? Versos 15 al 19. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Note la palabra enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Llama la atención que cuando Dios tocó a Daniel 3 veces, una vez en el hombro cuando estaba ahí desmayado, le vuelve a tocar y le pone sus palabras, y le vuelve a tocar, y esa mudez que él tenía se convierte en fortaleza para hablar la palabra de Dios, es decir, ánimo para hablar lo que Dios le iba a revelar a Daniel. Usted y yo necesitamos que Dios toque nuestras vidas para que podamos hacer la obra de Dios, para que la gente conozca la palabra de Dios, para que la gente entienda y discierna y aprenda, y tomemos la iniciativa de orar, ayunar y predicar su palabra. Daniel era un hombre ya cuando fue tocado. Daniel era un hombre ya cuando él estaba orando a Dios y confesando sus pecados delante de él y los pecados del pueblo. Necesitamos entender también que
no vamos a ser usados por Dios a menos de que reconozcamos que estamos mal. Dios no puede hacer nada con alguien orgulloso, altivo. Dice su palabra que Él mira de lejos al altivo y orgulloso, pero mira con agrado al humilde de corazón. Daniel se había humillado. Daniel fue tocado una vez en medio de su ayuno y oración. Daniel fue tocado por segunda vez cuando él necesitaba fortaleza, y Daniel fue tocado una tercera vez y entonces cobró fuerzas para predicar su palabra. ¿Cuántas veces necesitamos tener fortaleza? Y esa fortaleza solamente viene de Dios. El toque de Dios en la vida suya, el toque de Dios en la vida mía, el toque de Dios en su familia, el toque de Dios en la iglesia, el toque de Dios en todo lo que hacemos. Tendremos todas las cualidades, podemos tener el dinero del mundo, podemos tener el auditorio más grande, pudiéramos tener todo lo que una iglesia necesita y requiere, pero sin el toque de Dios simplemente son cosas sin valor alguno, como un címbalo que resuena, como algo hueco nada más. Necesitamos el toque de Dios. Dios nos llama a diferentes horas. A Daniel habló alto, es decir, ya cuando estaba grande, maduro. En la Biblia también encontramos a un hombre que fue llamado por Dios temprano. Y cuando me refiero a temprano, es demasiado temprano. Vea lo que dice el libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 1. Dios nos llama y Dios nos toca en diferentes circunstancias. Jeremías capítulo 1, versos del 1 al 9. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, y en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, note cómo le dice Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: he puesto mis palabras en tu boca. Imagínense, estamos hablando de Jeremías, uno de los hombres con la vida más dramática en la Biblia. Y eso ya es mucho decir. Él nunca aprendió a gustar la obra de Dios. Él nunca encontró gozo en lo que hacía. Tal vez la razón es porque es uno de los hombres que tuvo menos resultados en su ministerio. Yo creo que si hay alguien que se sienta desanimado o tenga los elementos para sentirse desanimado y decir ya no quiero saber nada de la iglesia, ese era Jeremías, porque no tuvo salvos, no tuvo gente arrepentida, no le hicieron caso y siempre le fue como en feria, por usar esa expresión. Él nunca disfrutó de su papel, de su trabajo que le tocó desempeñar. Fue un hombre lleno de emociones, de excitaciones, era renuente, era inseguro y en ocasiones hasta era infeliz. No se sentía contento. Lo vemos en el verso 6, cuando él le dice: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que te mande lo vas a hacer. Muchos hermanos a veces dicen: es que no sé predicar, es que no sé hacer esto. Hermano, no nacemos sabiendo, pero podemos aprender. Usted dirá, tú dirás y tú irás, le dice Jehová a Jeremías, a todo lo que te mande. No les tengas miedo, no le tengas miedo por lo alto que esté, por lo gordo, por lo mal encarado, por lo grosero, por lo gritón, por lo feo, por el tamaño o el calibre del arma que tenga, por el gesto desagradable que tenga. No les tengas miedo. Dice en el verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Imagínense, no importa el tamaño del enemigo, no importa el número del enemigo, Dios está con nosotros. Usted y Dios, yo y Dios somos mayoría. No tengamos delante de ellos porque está con nosotros para librarnos, dice Jehová.
Qué bendición, qué privilegio, óigalo bien, que si hacemos, que si decimos, si ejecutamos, si ejercemos su voluntad, Él nos defiende. No tiene usted que hacer nada, solamente obedecer la palabra de Dios. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Encontramos lo que los cristianos conocemos como la gran comisión. En algunos casos, en algunos hermanos, no es la gran comisión, más bien es la gran omisión, porque a veces tenemos tiempo para todo, menos para hacer lo más importante, lo que venía a hacer Jesús en la tierra, lo que hizo Jesús en la tierra. Estoy seguro y convencido que si Jesús estuviera aquí en la tierra en este tiempo, esto es lo que haría. Vea lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense, así como con Jeremías, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te voy a defender, nadie te va a hacer ningún daño, ninguna arma forjada va a poder contra ti, el que conspire contra ti lo hará sin mí. No importa que haya ataques, cuando se aneguen las aguas, cuando haya inundación, las aguas no llegarán a ti, porque estoy contigo. Voy a estar contigo hasta el fin del mundo si haces lo que te mando. Es increíble lo que la Biblia dice. ¿Qué necesitó Jeremías? Bueno, el toque de Dios. Era niño, era un no nato, todavía no nacía, estaba dentro del vientre de su madre cuando Jehová estaba hablando con él. Y dice, me tocó un carbón en mi boca y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. La palabra del Señor, la Biblia, lo único que nos puede librar y puede librar a tus parientes, a mis parientes y del infierno, de recibir su palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32. Este pasaje es muy, muy hermoso y denota lo que nosotros creemos como cristianos. Juan 8:32. Yo creo que usted lo ha leído, pero si no, vamos a leerlo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos traerá libertad. Ahora, ¿nos hará libres de qué? Bueno, de cadenas espirituales, hermanos. Tenemos cadenas que no nos hemos podido sacudir, tenemos costumbres, tradiciones y prejuicios que no podemos dejar de lado, más cuando la palabra de Dios empieza a brillar con un fulgor propio en la vida de cada uno de nosotros. Evangelio de Juan 14:6, vea lo que dice Juan 14:6. Habla acerca de la verdad. ¿Quién es la verdad? Primero dice, van a conocer la verdad y la verdad les va a hacer libres. Pero necesitamos saber quién es la verdad. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando estamos hablando de conocer la verdad, estamos hablando de conocer a Jesús. Y cuando estamos hablando de conocer su palabra, estamos hablando de Él. Él es la palabra encarnada, la palabra viva, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, cuando Jeremías, cuando Daniel fueron tocados y la palabra de Dios tomó forma, tomó idea y tomó visión en la vida de ellos, hubo un avivamiento, no solamente a nivel personal, sino también a nivel nacional. Debemos nosotros entender que el mundo está mal, no porque quieran hacerlo, sino porque se alejaron de la palabra de Dios. Y mientras nosotros como cristianos no seamos tocados por el poder de Dios, ni podamos hacer la obra de Dios como Él manda, el mundo va a ir de mal en peor. Cuando nosotros nos levantemos, cuando prediquemos con poder, cuando tengamos visión, cuando Dios nos toque, entonces va a ser otro asunto bien diferente. He puesto mi palabra en tu boca para que prediques. Jeremías había sido puesto para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y también para plantar. Usted y yo estamos puestos para eso precisamente, cuando tenemos esa visión. Así que después de recibir el toque, habrá en su vida, en mi vida y en la vida de los hombres de la Biblia, hubo un vivo deseo de hacer la obra de Dios. Lo vamos a hacer. Cuando Dios toca tu vida, vienen expresiones espontáneas, vienen expresiones que jamás pensamos decirlo. Ve lo que dice el libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 6, versos 6 al 9.
Estamos hablando del toque de Dios en la vida de nosotros. ¿Cuánta falta nos hace el toque de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Isaías capítulo 6, versos 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Se da cuenta? Después de que Isaías es tocado por el carbón encendido, me llama la atención que dice la palabra de Dios que su pecado es borrado. Hermano, cuando tú recibes el toque de Dios, cuando nosotros hacemos caso al llamado de Dios, a Dios no le interesa tus pecados. Ahora, no me malentienda. Estoy hablando de que Dios llama no de acuerdo a lo que usted hace o lo que usted hizo, lo que usted merece, sino conforme a sus propósitos de Él. Nosotros vamos a encontrarnos con muchas situaciones que no entendemos por qué Dios hace lo que hace, pero si está de acuerdo a sus propósitos, Él lo va a hacer y lo va a llevar al final de su ejecución. Dice la palabra de Dios que somos salvos no por obras, sino por gracia. Su llamamiento es irrevocable. Todas las cosas le ayudan a bien a los que están de acuerdo a su voluntad, por muy difícil de entender que nos resulte eso a nosotros. Volviendo al tema de Isaías, después de que el carbón encendido tocó sus labios, fue quitada su culpa, fueron puestas sus palabras, la palabra de Dios en su boca, y acto seguido, cuando Jehová pregunta, ¿y quién irá por nosotros? Mi pregunta es, ¿a dónde quería que fueran? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, me imagino que como resorte y su voz, después de haber cobrado fuerzas, dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré, yo les voy a predicar, yo les diré. Isaías, al recibir el toque del ángel en sus labios, se vuelve un hombre lleno de ánimo, lleno de entusiasmo. Note que los tres estaban desanimados. Isaías estaba desanimado, Daniel estaba desanimado, Jeremías ni había nacido. Pero cuando cuando son tocados por el poder de Dios, viene un vivo deseo de hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. A todo lugar, exhorta, reprende, orienta, señala, ordena, y todo de acuerdo a la palabra de Dios. Si el toque de Dios sanó a un ciego, si el toque de Dios sanó a un leproso, si el toque de Dios hace caminar al paralítico, si el toque de Dios hace saltar al cojo, si el toque de Dios hace que los enfermos sean sanados y los endemoniados liberados, puede avivarnos a nosotros, puede avivar al apocado, puede levantar al caído, puede levantar al desanimado, puede llevar a hacer un gran ministerio de aquel que no estaba haciendo nada, después de ser tocado por Dios, va a hacer grandes cosas en la obra de Dios. Por eso es necesario que tengamos el toque de Dios. Hasta aquí estamos bien. El toque de Dios es necesario en la vida de nosotros. El toque de Dios es importante cuando estamos en desánimo. La única forma de que Dios te toque y que Dios te llame es que leas tu Biblia, es que tengas un devocional personal y es que nos juntemos con alguien que está haciendo algo a la obra de Dios. A veces nosotros nos juntamos con alguien que no está haciendo nada y pues nos desanimamos, pues no estamos haciendo nada. Quisiera terminar con el último punto, pero este último punto resulta un poco polémico. El toque de Dios no solamente anima, exhorta y aviva la obra de Dios, sino que a veces también es contrario a lo que nosotros nos imaginamos. El toque de Dios capacita, aviva, sí, pero si somos rebeldes, el toque de Dios también afecta la obra del hombre, castiga, reprende al rebelde. Cuando actuamos por nuestra cuenta propia, cuando tomamos decisiones de manera unilateral y arbitraria sin consultar a Dios, hay consecuencias graves. Por favor, acompáñeme al libro de Segunda de Samuel, por favor, capítulo 6, versos 6 y 7. Vamos a ver cómo es que actúa este asunto del toque de Dios. Verso 6, por favor, acompáñeme. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban.
El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imagínense, hermano, era malo que Usa intentara detener el arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto la habían perdido los hijos de Elí, predecesor de Samuel, cuando ellos cometieron pecado y estaba el pueblo de Israel peleando contra Israel. Llevan el arca del pacto al campo de batalla, hay una gran algarabía porque llegó el arca del pacto, no se habían dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. El arca del pacto es robada, es llevada al templo de Dagón, puesta como un sacrificio para Dagón, y cuando al otro día van a ver, Dagón estaba de rodillas delante del arca del pacto. El segundo día aparece decapitado y sin manos. Empiezan plagas contra los filisteos, le salen tumores, plagas de ratones. Entonces alguien de ellos dice: esta es la mano de Jehová, regresen el arca del pacto con sacrificio. Y van regresando el arca del pacto, y David decide cambiarla y llevarla a donde debería de estar. En el transcurso de este traslado, el arca pues se iba a caer, y entonces Usa intenta detener el arca. Para mí no es malo que él haya intentado detener el arca en su caída, era algo sagrado, entonces él intentó ayudarlo, pero Dios lo mató. Y nosotros preguntamos: ¿por qué lo mató? Sencillamente porque no le había ordenado que él hiciera eso. Por eso dice esa gran temeridad. ¿Cuántos cristianos son temerarios, pero no para bueno, no para lo bueno, sino para lo malo? ¿Cuántos cristianos toman decisiones de manera arbitraria y la ejecutan, acarreando hacia ellos maldición y en algunos casos hasta la muerte? Nosotros encontramos: si Dios no te toca, si Dios no te llamó, si Dios no te dio instrucciones precisas, si Dios no te autorizó a hacerlo, no lo hagas. No intentes hacer y acomodar las cosas como tú quieres, o como tú dices, o como a ti te parece, como Usa lo hizo. Las bendiciones no son fabricadas por el hombre, sino que proceden de Dios. Decía mi pastor: si Dios está de acuerdo, tú no necesitas ni tocar la puerta, porque la puerta se va a abrir solita. Vean lo que dice el libro de Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5 versos 2 y 3. Levítico 5 versos 2 y 3, por favor. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Es decir, si nosotros tocamos algo o hacemos algo que Dios no nos mandó, Dios lo toma como un delito, va a delinquir, y la paga del pecado es muerte, según Romanos 3:23, 6:23 y Romanos 3:10, aunque ninguno toque sea justo. El libro de Isaías 52, verso 11, nos vuelve a recordar que no debemos de tocar algo inadecuado, algo incorrecto. Isaías 52, verso 11, por favor acompáñenme con su Biblia. 52, verso 11, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Ahí está el asunto. Por eso Usa murió, porque no estaba autorizado. Solamente hay un grupo de gente autorizada para hacer la obra de Dios: son los levitas, los sacerdotes, los encargados de Dios. Si tú no eres sacerdote, si tú no eres el pastor, si tú no eres el asistente del pastor, si tú no eres la esposa del pastor, si tú no eres de la clase de levitas que Dios llamó, no puedes hacerlo. Discúlpame, pero tendrás muchos dones, tendrás muchas habilidades, pero si no has sido llamado, estás delinquiendo delante de Dios. Debemos comprender que Dios quiere que nosotros hagamos su obra. Vean lo que dice Génesis 32, verso 12. Llama la atención que la Biblia nos ilustra acerca de este tema. Génesis 32, verso 12. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces estamos hablando de que Jacob se prepara para un encuentro con Esaú. Después vemos que Jacob se reconcilia con Esaú, su hermano, y vemos que Dios después toca a Jacob. Pero el asunto es que cuando Dios lo toca,
le descoyunta la pierna y jamás, óigalo bien, jamás volvió a caminar derecho. Yo me imagino que caminaba con ayuda de un bastón porque Dios le tocó. Un toque adverso, lo más dramático que yo encuentro en la Biblia cuando hablamos del antitoque o del toque de Dios. Si Dios te toca para ser siervo de Él, te va a usar grandemente donde quiera que estés. No hay necesidad a veces de los elementos que nosotros humanamente decimos, es que no tengo templo, es que no tengo esto, es que no tengo carro, es que no tengo... Mira, si Dios te llamó, Dios te va a usar con lo que tengas y donde estés y con quién estés. Pero también si Dios no te llamó y tú te pones en la brecha en contra de Él, también puede ser de maldición para ti. Vea lo que sucede en el libro de Hechos capítulo 12, versos 20 al 25. Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropa reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Note lo que sucede a continuación. Verso 23. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Y noten lo que dice, y expiró, pero vea qué horrible forma de expirar o morir. Expiró comido de gusanos. Increíble. A mí me pone a pensar eso. Mientras que Dios llama a algunos a servir grandemente a Dios, otros son reprobados por tomar decisiones. Unos sin consultar a Dios, otros por no darle la gloria a Dios, otros por atacar a los siervos de Dios, otros por hacer un sinfín, simplemente ser rebeldes. Aquí en este caso vemos que este hombre simplemente no quería arreglarse con el pueblo, y decide de una manera arbitraria hacer su voluntad porque podía. El pueblo clama delante de Dios, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le tocó, le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía, óigalo bien, ¿y qué dice? Y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Qué interesante. Vea otro ejemplo, Números 12, el libro de Números, capítulo 12, Números 12. María y Aarón estaban ahí enojados, estaban molestos con Moisés. Vea por favor lo que dice el verso 1, voy a leer del verso 1 a 10. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Imagínense, Dios le tocó y el castigo por andar hablando, por andar chismeando, por andar diciendo fue leproso. En Génesis 19 encontramos otro caso de una mujer, pero es una mujer que no será su nombre, pero que es notoria por su actitud. Estamos hablando de la esposa de Lot. Génesis 19:26. Ella recibe instrucciones precisas. Le dice, no regreses a ver atrás, no anheles regresar al mundo, no te vistas como el mundo, no camines como el mundo, que no se te meta la idea de regresar de donde Dios te sacó. Mi hermano, si Dios le sacó del mundo, no debemos de regresar bajo ninguna circunstancia.
debemos de mantenernos en la postura delante de Dios. Pero la mujer de Lot ni siquiera volvió atrás, no dio ni un paso para atrás. Lo único que hizo fue regresar a ver el mundo. Vean lo que dice. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió una estatua de sal. Es increíble. Mientras que Dios toca a unos para hacer la obra de Dios, les da ánimo, les da fortaleza, los exhorta y los reprende y los castiga porque los ama. Toma en cuenta que Dios es el que ama, castiga y reprende. Dios azota al que toma por hijo. Entonces, estas personas, ninguna de estas personas les fue bien. Uno murió comido de gusanos, la otra despertó o se dio cuenta que estaba leprosa, la otra se convirtió en una estatua de sal. Y bueno, el toque de Dios también castiga y también reprende. Un último punto, y lo encontramos en Isaías, en 1 Samuel, capítulo 10, verso 10. Samuel 10, verso 10, primera de Samuel, capítulo 10, verso 10. Vemos un caso de un gran hombre, estamos hablando del primer rey de Israel. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis, Saúl, también entre los profetas? ¿Qué van a decir de ti y de mí cuando Dios nos toque y podamos ser siervos de Dios? Van a decir, ay, también entre los profetas, también entre los que predican la palabra de Dios. No es el único caso. En el libro de Juan, capítulo 4, verso 29, estamos hablando de la samaritana. La samaritana, esta mujer que no tenía una muy buena reputación, tenía 5 maridos y el que tenía en ese momento, en el de turno, no era su marido. Y es obvio, porque nada más se tiene un esposo, los demás ya son amantes. ¿Por qué cree usted que cuando usted conoce a una persona que no vive con su esposo, no lo presenta como su esposo? Dice mi pareja, porque esposo solamente hay uno, y también esposa nada más hay una. Esta mujer es tocada por el Espíritu de Dios a través del Señor Jesucristo después de hablar y escuchar la palabra de Dios. Repito, entre más escuches predicación, entre más escuche usted la palabra de Dios, Dios le va a redarguir, le va a exhortar, le va a reprender y le va a dar visión. Esta mujer regresa a Samaria haciendo un gran escándalo. Salid, por favor, encontrar un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el profeta? Era famosa, tal vez escandalosa, revoltosa. La gente sale de su casa y va donde ella les dijo, y después el pueblo expresa, ya creemos, no solamente por lo que tú nos has dicho, sino porque lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos entendido. En el libro de Lucas, capítulo 19, versos 7 al 9, vemos un último caso de un hombre que cambió su vida después de estar en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de Zaqueo, un hombre chaparrito, un hombre no muy alto, como nosotros, no somos muy altos, y nuestras aspiraciones tampoco son muy altas. Cuando escucha que viene Jesús, se sube a un árbol sicomoro y desde ahí lo está viendo. Jesús lo regresa a ver y dice, baja, hoy voy a ir a tu casa. Y cuando está ahí en su casa, después de escuchar lo que el Señor Jesús hacía, este hombre se para y dice, si le he robado a alguien algo, se lo voy a regresar 4 tantos más. ¿Se imagina? Cuando Dios nos toca, queremos hacer más. Lo que estamos haciendo en la obra de Dios no nos satisface, queremos más. Queremos hacer la obra de Dios como Dios manda. No solamente hacerlo de una manera, sino de otras. Gracias a Dios nos tocó vivir en este tiempo en el cual tenemos todas estas tecnologías que podemos compartir. Por eso al principio le decía, comparta la predicación, comparta la transmisión. Tenemos tantos medios de poder comunicarnos, tenemos Twitter, tenemos esas cosas que podemos usar para que la gente conozca la palabra de Dios, invitarlos a la iglesia, llevarlos a retiros matrimoniales, llevarlos a campamentos juveniles, desayunos de señoritas, desayunos de damas, comidas, etcétera, tantas cosas que podemos hacer para que la gente conozca de la palabra de Dios, se arrepienta, se bautice, cambie su vida. Pero ¿sabe una cosa? Pudiéramos tener todo el dinero para esos eventos, pudiéramos tener el auditorio más grande del mundo, pero si no tenemos el toque de Dios, simplemente son cosas materiales. Tenemos que orar, tenemos que suplicar, tenemos que rogar a Dios como Daniel lo hizo,
tal vez no 21 días, tal vez no 3 semanas, pero sería bueno que lo hicieras todos los días para que Dios toque tu vida, para que Dios vuelva a tocar nuestras vidas. Señor, vuélveme a usar. Ya lo hiciste una vez, puedes hacerlo de nuevo. Como Sansón, Señor, una última vez. Usa mi vida, por favor, una última vez. Si ya no voy a vivir más tiempo, pero usa mi vida, por favor, una última vez. Tócame una última vez. Señor, toca mi vida, toca mi matrimonio, toca mi ministerio, toca mi forma de vivir, de pensar y de actuar. Permíteme, por favor, servirte. Es el toque de Dios, la necesidad del toque de Dios, la necesidad que tenemos de que Dios nos use, que Dios nos use, que que Dios tenga la bendición de poder usarnos. No sé a qué hora son, pero yo le pido por favor que nos ayude. Bueno, mire, faltan algunos minutos, pero mediten eso por favor. No, Dios nos ha dado un llamamiento y ese llamamiento es irrevocable. Si usted ha sido llamado al servicio de Dios en cualquier cosa que usted haga, va a ser de bendición si Dios le toca y si Dios le usa. Tenemos nosotros que entender eso. Hermanos, les amamos, oramos por ustedes. Tengamos, dejemos que Dios nos toque. Si usted siente el llamado, no se resista. Es más, pidamos fuerzas para que Dios lo haga más grande. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Esa es la visión. Esa es la diferencia entre un cristiano, un congregante y un líder. Esa es la diferencia entre un congregante, alguien que va a la iglesia nada más cada 8 días, y los que tienen visión, los que han sido tocados por Dios. Tienes visión, tienes anhelos, tienes metas, tienes ideas, las ideas fluyen hacia ti y podemos lograrlo, podemos hacer que nuestra iglesia sea la más exitosa, sea la más bendecida, sea la más usada. No requiere grandes cantidades de gente, no requiere grandes cantidades de recursos, lo único que requiere es una gran disposición, y esa gran disposición solamente viene de Dios, cuando Él nos toca, cuando Él nos usa, cuando Él nos hace ver. Cuando Dios nos toca es como si se nos cayera la venda de los ojos. Entonces podemos ver lo que los demás no ven. Tal vez podemos ver personas en necesidad, pero nada más vemos, algunos ven nada más gente pidiendo limosna, otros pueden ver a Dios pidiendo y suplicando ayuda, y cuando nosotros lo hacemos nos sentimos bien, viene paz, viene alegría. Podemos ver una iglesia vacía o podemos ver una iglesia llena, pero sin el toque de Dios. Necesitamos el toque de Dios. Usted y Dios, yo y Dios, tu matrimonio y Dios, tus hijos y Dios, tu ministerio y Dios son mayoría. ¿Cuánta necesidad nos hace falta que seamos tocados en este tiempo de pandemia? En este tiempo en el cual el gobierno y nuestras autoridades han autorizado cosas que jamás debieron de ser autorizadas por falta de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo nos hace falta que el pueblo cristiano se avive, que el pueblo cristiano haga lo que tiene que hacer para honra y gloria de Dios? Necesitamos servirle. Vamos a orar, por favor, acompáñeme. Vamos a orar ahí en donde usted está. Pídale a Dios que nos use y pidámosle a Dios que toque nuestra vida. Vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias por la bendición que nos da de estar con vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de escuchar su palabra, de leerla. Permita, Señor, que su bendito Espíritu Santo nos toque, como tocó a Daniel, como tocó a Jeremías e Isaías, y como tocó a la samaritana, como tocó a Zaqueo. Permita que seamos tocados. Bendiga, por favor, la vida de cada uno de nuestros hermanos, en el nombre bendito de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.